Bienvenidos a todos a esta nueva sesión de webinar de Figurat. Esta vez, la de webinar de hoy se titula De semanas a minutos, cómo la IA puede revolucionar tus proyectos. Y Fernando Iglesias Gamella es nuestro ponente el día de hoy. Os agradecemos a todos que estéis aquí. Hoy lo hacemos un poquito más tarde que normalmente. Veo que están saludando desde Chile, desde UK. Muy bien, bienvenidos. Me presento para saber con quién estáis hablando. Soy Carmen Sánchez, soy Institutional Manager en Figurat. Me encargo soy la Program Owner de lo que sería el máster en Inteligencia Artificial para Arquitectura y Construcción, que es el que viene patrocinando la sesión de hoy. Y bueno, me podéis encontrar en redes sociales para ver más cosas que vamos haciendo de Figurat, que yo siempre las voy publicando ahí, o voy intentando publicarlas, porque la verdad es que hacemos muchas cosas accesibles para todos y para que también llevar la difusión de cómo está evolucionando, en este caso el sector en relación a inteligencia artificial. Os comento brevemente para quien no lo sepa quiénes somos Figurat, Institute of Technology. Somos un instituto de formación. Nos dedicamos a la formación de arquitectos e ingenieros, siempre el sector de la construcción, y damos una formación de nivel máster y posgrado. Son formaciones online, por lo tanto, por eso veis aquí el mapa del mundo que os enseño aquí, con todos los local hubs y donde están situados nuestros alumnos, que claro, al ser online les permite acceder desde más de 120 nacionalidades. Aquí la imagen que estamos viendo también, vemos una jornada presencial que se hizo, que es la Student Week, pero no es obligatoria, ¿vale? La idea es que la formación sea accesible a todos y que podamos acceder también a un nivel más profesional al tener como profesores a expertos del sector que están trabajando dentro de industria. Entonces, esto es interesante porque no es el contacto solo con la academia, solo un contacto teórico, sino es una formación más que nada de contacto con la industria y con profesionales que están trabajando en el sector para que sea realmente útil a otros profesionales, ¿vale? Profesionales a profesionales. Tenemos más de 1.500 graduados por año. Y bueno, nos permite también que los profesores que están en cualquier parte del mundo pues puedan seguir desarrollando su vida profesional a la vez que aprovechamos su conocimiento y su know-how para transmitirlo a los másteres. Os voy a presentar sin más dilación a nuestro ponente de hoy. Es Fernando Iglesias Gamella. Es responsable de innovación y BIM Manager en Cronos Real Estate Group. Os cuento un poquito más de él. Él es arquitecto, es especialista en innovación dentro del sector inmobiliario y de la construcción. Como ya os he comentado, trabaja como BIM Manager y como responsable de innovación en Cronos Real Estate Group y lidera la implementación de metodología BIM, además de promover lo que es la innovación y digitalización en todas las fases del desarrollo inmobiliario. Es también investigador de doctorado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, la ATSAM, y centrando su investigación en la aplicación de ciencias de datos y la inteligencia artificial en el sector de la edificación. Cuenta con un máster de Big Data y Business Analytics por la Universidad Complutense de Madrid y un máster en BIM Management por la Universidad Europea. Comentaros también que ha trabajado en proyectos de gran envergadura, como la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, como responsable BRIN del proyecto de estructuras, y formó parte 4 años del equipo de servicios técnicos de CDC Construcción, liderando la gestión BIM para licitaciones y proyectos de la compañía. Como su historia dentro de Figurat es que ha sido docente del Máster BIM el Máster de BIM Management desde 2020. Y luego el año pasado empezó siendo profesor de posgrado de inteligencia artificial, que el posgrado fue lanzado en mayo de 2024 y a partir de este año es el director del máster de inteligencia artificial aplicada a la arquitectura y la construcción, que su primera edición será en noviembre de este año, que lo estamos preparando con gran ilusión, aprovechando todo ese conocimiento adquirido de los posgrados, pues para convertirlo en un máster y que pensamos que puede ser muy necesario a día de hoy para dentro del sector. Bueno, Fernando, bienvenido. Hola, Carmen, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo Hola, ¿qué tal? estáis?
Aquí ven, te están saludando desde Argentina, desde Ecuador, desde Ya he visto ahí Chile, en el desde chat, Colombia, de todas desde Reino partes. Unido. Bueno, Mm, bienvenidos todos. No te quiero meter presión, ¿eh? nada, Pero nada. bueno. Vale, pues arranco yo, ¿no? Te comparto ya pantalla y ¿Qué tal la arrancamos. situación? Que hay mucho que contar. Hay mucho que contar y poco tiempo para hacerlo. Vale, pantalla. Vale, pues bueno, antes de nada, gracias a Ciudad por la oportunidad bueno, de durante estos 30 minutillos dar una primera pildorita sobre lo que puede ofrecer el máster en inteligencia artificial y sobre todo enfocarlo desde un punto de vista introductorio de lo que puede ofrecer la inteligencia artificial en sí, particularizando en lo que nos puede aportar a nosotros como profesionales del sector de la construcción. Para ello, bueno, a mí me gusta empezar con esta fotografía. Esta fotografía es unas postales del año 1899 y es de un artista francés que se llama Jean-Marc Coté y postales con su visión del mundo para el año 2000. Al final, la lectura que tenemos aquí es, bueno, esto es cómo se veía el mundo por la visión futurista de este artista francés, un poco al estilo Julio Verne, pero que a mí me gusta mucho compararlo con esta foto. Es decir, al final vamos a un mundo dirigido orientado al uso de las máquinas, esas máquinas orquestadas y programadas por métodos complejos de computación y evidentemente la inteligencia artificial pues no es una opción, sino es más una obligación porque en el futuro va a regir no solo la industria de la construcción, sino muchas de las otras industrias y al final es una opción de cada profesional formarse en esto porque al final es un camino y que evidentemente se abre ante nosotros y hay que tomar la decisión de si nos gustaría saber realmente lo que es y, parafraseando un poco a Morfeo en la película de Matrix, y sobre todo apostar por ese cambio de paradigma que yo creo que en los próximos años, si no ya, lo vamos a ver bastante patente. Vuelvo un poco para atrás, sobre todo porque vais a ver que yo sí me gusta referenciar siempre desde dónde venimos, ¿no? Para entender a dónde vamos y qué es lo que puede aplicar al sector de la construcción. Voy a ir muy rápido en esta parte inicial porque al final es eso, el poco tiempo que tenemos es contar que hagáis una idea general desde lo genérico, desde la historia hasta lo particular aplicable al sector de la construcción, porque para aprender ya tenemos el máster y sobre todo porque en media hora esta formación o esta industria que se nos abre entre nosotros es tan grande que evidentemente en media hora resumirlas es muy difícil. Pero bueno, al final, desde principios de siglos, bueno, desde principios de siglos, de hace 100 años, vamos a decirlo así, o 80 años, se ha venido un poco cuando terminaron toda esa época de la Segunda Guerra Mundial, se ha venido hablando y en los orígenes de la computación, viendo el futuro de cómo una máquina, como se veía en la frase anterior, cómo una máquina va a poder controlar, es capaz y percibir y reconocer e identificar su entorno sin ningún tipo de entrenamiento o control humano, ¿no? Pues evidentemente si ya Frank Rosenblatt en 1858 decía esto. ¿Y dónde estamos ahora? Prácticamente 80 años después, pues vemos que nos estamos acercando a ese prototipo o a esa predicción hecha por hace 80 años. Pero bueno, como toda innovación, al final, y creo que muchos estáis familiarizados con esta curva de innovación, al final ese es el hiperciclo de Gartner, ¿vale? Al final que todas las innovaciones pasan por esas cinco zonas y os lo muestro no para hablar de esto y dónde estamos en la inteligencia artificial, sino para que entendáis que la inteligencia artificial desde el 2022 hacia atrás pasó por una época, aquí he puesto varios ejemplos importantes de hitos que han marcado el desarrollo de la inteligencia artificial antes de que se convirtiera o estuviera en boca de todos, es decir, antes de que en noviembre del 2022 apareciera o se hiciera pública ChatGPT y empezáramos todos esto como locos a usarlos y a usar Midjourney y a usar un montón de cosas y ver todo tipo de noticias y hacer nuestras fotos con estilo manga, pues ¿qué pasaba antes? Pues haciendo una combinación de esta diapositiva y esta diapositiva nos quedan esas múltiples curvas y de Gartner aplicadas a lo largo de esos 60 años anteriores, que se conocen, los valles se conocen como los inviernos de la IA, ¿no? Y entonces, un poco, ¿qué ha pasado ahora? Ha pasado ahora que se conjuntan en una época cosas que antes no teníamos, que era
infinita capacidad de cómputo que tenemos ahora, que por lo tanto hacía que ahora podemos llegar a tener evoluciones tecnológicas y modelos basados en inteligencia artificial que nos permiten acoplar un montón de tecnología que va a cubrir en la mayoría de esos casos de usos que hace pocos años éramos incapaces de prever. Es decir, antes se parecía que el trabajo que nos iban a sustituir las máquinas era el trabajo mecánico, como se llamaba comúnmente de cuello azul, y ahora es todo lo contrario. Parece ser que los trabajos creativos pues son aquellos que van a ser cubiertos en gran medida por la inteligencia artificial. Al final no creo que sea uno u otro, sino al final se nos va a abrir un abanico de oportunidades a través de esta tecnología, y que realmente para nosotros, o como yo lo veo, y aquí os sois franco, es una responsabilidad tener que formarnos en esto para poder manejar ese abanico del que os comentaba. Por tanto, parafraseando un poco lo que viene, no viene otro invierno, lo que viene es la IA de verdad, y a gran escala, y yo creo que no es que venga, sino que ya está aquí. Y viendo aquí esta mezcla entre Terminator y Juego de Tronos hecha claramente por una IA, pues damos un poco entrada a lo que viene en los próximos años. Y es verdad que seguro que os habéis cruzado con ciertas noticias, y aquí no lo cuento para que veáis a Bill Gates diciendo esto, ¿no? Porque es verdad que aquí hay que tener cautela, porque la inteligencia artificial está en boca de todos, la inteligencia artificial es un recurso y una noticia que vende y que se aglutina titulares, pero hay que coger esas frases realmente, pues cómo se dicen y textualmente, porque hay mucho propagandismo. Entonces, sí es verdad que habéis podido cruzar esta noticia de finales de marzo, en el que Bill Gates dijo que en una década la inteligencia artificial hará innecesarios a los humanos para la mayoría de las cosas. Realmente, si vais a la fuente, lo que dijo fue esto. Fue en el show de Jimmy Kimmel en febrero, y Jimmy Kimmel le dijo, vamos a tener que necesitar humanos. Not for most things, ¿no? Lo que va a hacer es que nosotros vamos a decidir. Es decir, no es que diga la frase tan lapidaria aquí. Además, el tono jocoso de la conversación no fue así. Si tenéis oportunidad de ver la entrevista, entre otras cosas, reconoce haber tomado LSD, pero así como anécdota, o sea que al final el tono distendido no es para nada el tono pesimista que nos alumbran los titulares. Y sirva esto como muestra, como se dice, un botón, ¿no? Para poneros en guardia de los titulares y de las frases rimbombantes, que luego hay que saber un poco lo que recogen, porque hay mucho interés comercial. Entonces, para mí, cualquier aplicación o cualquier proceso de implantación de inteligencia artificial o tecnología basada en inteligencia artificial, lo vamos a desgranar en tres pasos, ¿no? Primero, entender la tecnología, y un poco el enfoque del máster siempre es este, es de entender cuál es la tecnología que hay detrás, no la tecnología que ahora está detrás de los modelos de OpenAI, sino cuál es la tecnología que hay detrás de la inteligencia artificial como industria de los últimos años en la ciencia de computación, aplicar cómo, después de entender, puedo aplicarla inmediatamente a través de herramientas, o en un tercer nivel de desarrollo, valga la redundancia, cómo puedo desarrollar mis propias herramientas para controlar su funcionamiento. Entonces, hay una frase que se ha también convertido viral en los últimos meses, que fue acuñada en un informe de McKinsey, que quiere ser dentro de la inteligencia artificial, si no taker, shaper o maker, ¿no? Y al final un poco cuadra con esas tres clases de procesos aplicados, ¿no? O cómo aplicar o cómo implantar esta tecnología dentro de nuestros procesos habituales. Unas muy pinceladas muy claras de lo que es la inteligencia artificial, que viene, pues al final esto es como una matriosca rusa que tiene tecnologías de unas dentro de otras, y que no es todo un continente uniforme, sino, es decir, al final hay que entender qué es la inteligencia artificial, qué es el machine learning dentro de la inteligencia artificial, qué es el deep learning, pero es que además esto se complejiza más, porque no es una matriosca rusa, sino hay muchas ramas dentro de la inteligencia artificial, y cada una aporta un determinado objetivo concreto para el caso de uso sobre la que queramos aplicar. No es lo mismo Machine Learning que
con modelos de procesamiento del lenguaje, esos propios modelos de procesamiento del lenguaje utilizados para generar texto, no es lo mismo para traducir, igual que la visión computacional no es lo mismo para el reconocimiento de imágenes que para el machine vision. Al final hay que entender, o los sistemas expertos, que es una rama que se queda ahí, al final hay que entender cuál es el grueso de tecnologías que forman parte de la inteligencia artificial y dentro de ese grueso eh, entender cuál de esas ramas es la que mejor me viene para el caso de uso que voy a aplicar. Al fin y al cabo, esto no es muchas veces te quedas en esta primera rama de aquí, tengo el machine learning y lo diferencio entre supervisado y no supervisado, y todo lo que no es o supervisado o no supervisado es inteligencia artificial generativa. Y eso os digo que yo lo he escuchado. Evidentemente no es así. Hay que entender de dónde viene cada cosa, y por mucho que ahora nos suene inteligencia artificial generativa, no toda la inteligencia artificial generativa es inteligencia artificial o agrupa todo lo que es inteligencia artificial, ni mucho menos Machine Learning engloba todo lo que vamos a ver en el máster que estamos anunciando en el día de hoy, ¿no? Al final es entender, porque no es fácil, es complejo, es una ciencia compleja. Nosotros somos técnicos, yo particularmente, como ha dicho Carmen, yo soy arquitecto de formación, por lo tanto no aspiro a tener el conocimiento tecnológico que tiene alguien nativo de las ciencias de la computación, pero sí tratar de entender todo lo que es necesario para poder aplicarlo en mi campo, ¿no? Porque al final, como he dicho antes, esto es un abanico que yo tengo que poner a mi servicio para mejorar mi trabajo y, como se decía en el inicio de la clase, poder reducir la cantidad de tiempo que me requieren las tareas, ¿no? Entre otras cosas. Pero al final, como digo, los términos, hay un montón de términos que se conectan, la automatización, que lo hemos visto, ni qué decir la ética, por ahí arriba veis un poco el Big Data, Internet of Things. Al final hay que saber armar todo ese amalgama de términos y saber qué es lo que quiere decir cada uno de ellos y para qué se tiene que utilizar cada uno de ellos y cuándo es conveniente utilizarlos, ¿no? Y bueno, preguntas a futuro para terminar esta primera parte de reflexión que hemos visto en 10 minutillos. ¿Qué va a pasar con la educación? Bueno, aquí estamos en un programa formativo, por lo tanto nos trata mucho y sobre todo se trata de que que aprendáis inteligencia artificial, que evidentemente os sirváis de la inteligencia artificial para aprender, porque es fundamental, pero que la inteligencia artificial no sustituya vuestra manera de aprender. Es decir, aquí ahí os pongo un ejemplo, a lo largo del máster se verán ciertas prácticas y demás, y evidentemente nunca va a estar penado o usar ChatGPT para resolver una práctica o resolver una parte de código, pero que evidentemente los retos que a los que nos enfrentaremos tendrán esto en cuenta y tendrán que evidentemente siempre vuestra capacidad como alumnos y como estudiantes, y que el interés en este programa es lo que motiva vuestra voluntad de seguir aprendiendo, está por encima y es lo que buscaremos, ¿no? Consecuencias salariales, de evaluación de los salarios, es así, no, bueno, ni qué decir tiene lo que veremos al final de la charla, un poco las posibilidades formativas o sea, las posibilidades profesionales que nos va a dar este programa formativo. El modelo tecnológico del que estamos hablando es compatible con la convivencia de la sociedad. Bueno, aquí os traigo dos referencias del mismo autor, en el que, si no las conocéis, os recomiendo la lectura seguida. Primero el de Superinteligencia, que es un libro del año 2013, y luego Deep Utopía, que es un libro del 2014, en cómo el propio autor ha cambiado su perspectiva, ¿no? Desde la pesimista de Superinteligencia a un poco más idealista, y en la línea de el humano tiene que servirse de la herramienta que se le pone sobre la mesa, en este caso la inteligencia artificial, para mejorar el mundo, la tecnología y al fin y al cabo su propia existencia. Y bueno, bajamos a la tierra, bajamos un poco a lo que nos aplica el sector AECO, arquitectura, ingeniería, construcción y fase de operación, que durante el máster cubrimos absolutamente las 4 etapas de este ciclo de vida de cualquier activo. Y acabamos con otra noticia. Al final, esta noticia de Forbes lo que pide, y entre comillas, coge una frase de Osman Suya, CEO de Bluebeam, que al final la industria necesita atletas de la inteligencia artificial y la construcción, es decir, personas que puedan pasar sin esfuerzo de un mundo a otro, combinarlos en uno solo
y mantener ese conjunto de competencias omnipresentes que de un lado a otro, al final es un perfil tecnológico que si ya veníamos de ese tipo de perfil tecnológico, una metodología BIM, si puedo compararlas, al final lo que nos pide esta tecnología es la aplicación de esta tecnología no es tanto de nicho, sino es mucho más general y al final lo que convertirá en aplicarlo a un nicho o a otro va a ser nuestra labor profesional. Si yo me dedico a esto, es decir, cuando nosotros tenías un profesional BIM, al final el profesional BIM acababa dedicándose a la metodología BIM porque sabía de ello. Esto es al revés. Yo voy a aplicar la tecnología a lo que he venido haciendo durante toda mi experiencia. A no ser que me dedique pues, a labores de consultoría y demás, que eso no entra al caso. Pero al final, si queremos utilizar la tecnología de la inteligencia artificial para mejorar nuestro trabajo, vamos a seguir haciendo el mismo trabajo, lo vamos a hacer diferente. Por eso ahora esto es mucho más cambio de paradigma que anteriormente. Con la aplicación de metodología BIM, incluso con otras innovaciones tecnológicas anteriores. Para mí, esta ilustración de este libro de Arturo Tadeschi ilustra muy bien el cambio tecnológico que ha habido en los últimos, te diría, 50 años, no, el cambio tecnológico que ha habido en toda la historia en el sector de la arquitectura a nivel de diseño. ¿Vale? Es decir, pasábamos de una fase de un punto uno en el que para diseñar dibujábamos una línea del punto 1 a B, pasamos a una evolución al ordenador en que no había cambio de paradigma, simplemente se digitalizaba el proceso, es decir, tuvo un ratón, el ratón sustituía el lápiz y lo que hacía es llevar esa línea del punto A al B. Todos los que os dedicáis y habéis tenido experiencia en el diseño paramétrico es realmente un cambio de paradigma, porque mi manera de decirle al ordenador que dibuje la línea del punto A al punto B era a través de inputs. Pues esto es el punto 4. Al final es ese manejo de la tecnología mediante código en el que ahora cambia nuestra manera de actuar porque ya no tengo que computar, es decir, no tengo que meter mediante código, aunque ese código, bueno, pues hay múltiples herramientas en las que nos lo han facilitado y las herramientas low code nos permiten que no sea necesario eso, pero al final le tenía que decir a la máquina, haz una línea desde el punto de inicio al punto final, y el punto de inicio es este y el punto final es este. Bueno, pues ahora nuestra barrera de entrada ha cambiado. Al final los modelos de lenguaje de procesamiento natural, yo puedo simplemente decírselo, sin pensar en computar. ¿Que esto no me sirve? Pues hay otras inteligencias artificiales que lo que me permiten es que sin pedírselo, él interprete cómo sería esa línea si en los infinitos casos anteriores que se parecen a mi caso de uso. O sea, al final ya ha habido una derivada bastante grande. En el punto 4 estamos en un cambio real, sobre todo frente al uno y al 2, ¿no? Pero bueno, al final, si nos quedamos un poco cómo puede cambiar la arquitectura en todo el mundo, la primera imagen que se nos viene a la cabeza, pues es todo este tipo de creación de imágenes, ¿no? Es decir, pero ¿eso esto es arquitectura o solo palabras? Para una máquina son solo palabras. Al final, no palabras, vamos a llamarlo tokens para que os vaya sonando la palabra. Y esto no es arquitectura. Al final, no, o sea, aquí si nos ponemos a ver, pues de un primer vistazo, no notamos nada, pero no hay nada, no tienes que esperar más que un segundo para darte cuenta que estos son formas imposibles y que no tienen ninguna viabilidad geométrica más allá del estudio de referencias, ¿no? Entonces hay que trabajar un poco más porque, como decía, y nuevamente vuelvo a criticar a esas noticias dignas de la era digital en la que buscan un clickbait, pues evidentemente ilustran este tipo de imágenes, pero hay que ir un poco más allá, ¿no? Es decir, aquí tenéis aquí Financial Times, la inteligencia artificial llega a la arquitectura, no tiene ni un año este artículo. Programas como DALL-E y Midjourney están revolucionando los diseños de edificios. Bueno, creo que hay margen, ¿no? Todavía. Entonces estamos aquí para saber realmente, no estamos aquí para saber cómo puedo utilizar Midjourney o DALL-E para hacer mis proyectos más bonitos, sino vamos más allá, ¿no? Vamos, qué es lo que tengo que hacer para ello. Y otra imagen, bueno, pues al final mm, de este titular, programas como DALL-E o Midjourney están revolucionando los diseños de edificios. Bueno, ChatGPT Finish This Building, pues evidentemente hay un salto, ¿no? Porque esta como imagen publicitaria es muy potente, pero tiene más veracidad que muchos de los artículos que se habrán nutrido de ChatGPTs, DALL-Es, Midjourneys como la alternativa al arquitecto. Entonces, bueno, eh,
al final hay que conocer el entorno y al final aquí tenéis un mapa en los que nos dedicáis al BIM, conoceréis la mayoría de estas herramientas, pero no deja de ser identificativo de lo que tenemos a día de hoy si queremos hablar de inteligencia artificial. Teníamos, tenemos un mapa de software, un mapa de herramientas disponibles para cualquier uso BIM que queramos hacer, pero es que en la inteligencia artificial empezamos a tener cosas muy similares. Imaginaros, es imposible. Entonces, tenemos que tener filtros que nos ayuden a identificar qué herramientas me pueden servir y cuáles no. Y sobre todo, a día de hoy hay muchas herramientas que pegan un boom en el desarrollo, se convierten súper virales, pero hay que analizarlo, porque al final, y todos conocéis este dato, que ChatGPT fue la, una de las herramientas que más rápido llegó a los 100 millones de usuarios, pero si veis este dato sacado en septiembre de 2004 de cuántos usuarios tenía ChatGPT, seguían siendo prácticamente 100 millones, ¿no? Es decir, eh, es esa estabilidad lo que garantiza que el éxito de una herramienta. Al fin, no me vale que una herramienta haya pegado un desarrollo brutal y haya cogido los usos si esos usuarios no se mantienen en el tiempo. Y aquí tenemos del 2022 al 2024 que mucha de esa gente que llegó a ChatGPT se quedó, porque al final la verdadera innovación era bastante relevante y era muy patente, ¿no? Y otra recomendación, filtramos la estabilidad de las propias herramientas por el nivel de usuarios que tienen. Y esto puede ser ejemplo Grasshopper, que lleva siendo un programa muy potente en los últimos años. Y lo que ha nutrido ese gran programa y ha mantenido los niveles de calidad es su grupo de usuarios, ¿no? Al final tenías foros, tenías, bueno, al final todo este mundo del open source y el desarrollo libre, pues hace que triunfen herramientas en las que las sinergias entre grupos de usuarios puedan garantizar eh, que la herramienta triunfe. Pero no quiero quedarme en lo del software libre y no confundir software libre con software gratis, porque al final esta frase, y además en esto de la inteligencia artificial cada vez se cumple más, sobre todo la de las herramientas aplicadas a nuestro sector. Supongo que en otros será igual, que si no pagas por algo no eres el cliente, sino eres el producto, ¿no? Y al final muchas de las cosas están limitando los usos de la propia herramienta que te deja gratis. Ni qué decir tiene, y no vamos a entrar ahí porque no tenemos mucho tiempo, pero al final lo que tenemos son nuestros datos y la seguridad de hacer consultas que tienen que ver con nuestro entorno profesional, nuestra empresa, pues necesitamos una seguridad de la información que evidentemente herramientas gratuitas no la cubren. Por un poco ir al grano, si definimos una estrategia de implantación, pues tiene que combinar estas tres conceptos que veis en verde a día de hoy: transformación digital, inteligencia artificial y la automatización. Esas tres es lo que van a garantizar que la aplicación de la de en medio se cumpla, porque la inteligencia artificial no se puede ver como producto que se aplica, sino tiene que ser como un proceso completo que tiene que cubrir o barnizar todos los procedimientos internos de nuestra propia empresa, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Voy a pasar rápido por aquí porque al final son cosas que se comentan, pero que hay que tener en cuenta: seguridad, propiedad intelectual, ética, marco regulador, que es lo que veríamos antes, y verificación cruzada. Esto es importante para las herramientas, ¿no? Verificar la respuesta. En este caso está puesto cualquiera de los asistentes los asistentes basados en modelos de lenguaje, y contrastar, porque al final esto es mucho de prueba y error, prueba y error, prueba y error, sobre todo en esta fase de herramientas que salen, que no están afianzadas, que dan licenciamiento, que lo quitan, que desarrollan, no desarrollan, y al final va a costar, si tenemos esa estrategia basada en herramientas, darnos con un ecosistema de software que nos convenza, o que dentro de un año no tengamos que cambiar algunos detalles, ¿no? Bueno, volvemos a hacer esa implantación horizontal. Al final, como he dicho, tiene que tener un barniz sobre todos los procedimientos de la empresa y, por ir muy rápido, lo que siempre decimos en cualquier implantación: tecnología, personas y procesos. Hay listar cada herramienta que uso para saber qué tecnología tengo, y si existen soluciones que mejoren esa tecnología basadas en IA. Las personas, diluir las jerarquías, hacer que todo el mundo hable, las pruebas de proyecto piloto y obtener comentarios y analizarlos. Y
los procesos, controlar las direcciones, procesos transversales, procesos aguas arriba, aguas abajo. Esto quiere decir, es una tecnología, como he dicho antes, que no es para unos pocos, no es la metodología BIM que necesitaba un BIM manager, un BIM coordinator y un BIM modeler que fueran los rara avis de una empresa y le explicaran al resto cómo hacerlo, sino esto es un proceso que tiene que alcanzar a todos los profesionales de una empresa, porque si no, no maclan las ruedas del progreso. Al final, eh, se tiene que pensar, y por eso es lo que decía antes de la automatización, porque primero va la automatización y probablemente primero vaya la automatización de procesos y luego detrás de ello la inteligencia artificial detrás, ¿no? Y vamos a contar rápidamente los casos muy especificados en la generación de proyectos, en la fase inicial del proyecto. Tenemos el caso de Autodex Forma, ¿vale? Que nos permite, aquí os voy a mostrar capturas de un poco lo que permite a día de hoy. Evidentemente hay más herramientas, las vamos a ver también muy rápidamente, pero quiero que es un primer impacto os suene lo que puede hacer. Se genera en la imagen de Autodesk Forma es la de la izquierda, ¿vale? Y pongo la de la derecha un poco para que sepáis que a día de hoy la integración es de los software, pues que tengáis cuidado, porque ya mismamente en un entorno como Barcelona hay cosas que faltan, ¿vale? Entonces, bueno, siempre hay que ir con pies de plomo sabiendo que, bueno, si yo quiero construir en esta parcela, pues no tengo todas las parcelas libres que lo que tengo. En este caso, la orografía del terreno de Barcelona es bastante plana, pero bueno, siempre hay que hacer que coincidir. Si quiero investigar, si las sombras, si las vistas, pues evidentemente hay mucho avanzado y esto si vais a Nueva York, pues estará más desarrollado, pero si os quedáis en un pueblo o en una ciudad de menos habitantes que Nueva York, pues imaginaros Barcelona, que ni para nada es muchísimo, no es una ciudad desconocida para el mundo y aún así faltan cosas, ¿no? Entonces hay que tener esos matices, pero lo que queremos es un poco generar volúmenes de manera rápida. Al final es una herramienta de análisis mucho más rápida que cualquier dibujo o extrusión volumétrica que hagamos sin tener en cuenta los conceptos paramétricos porque se pueden configurar. Y esto ya no estoy hablando solo de forma. Forma es mi diapositiva de fondo para poder hablar de este tipo de tecnologías que me permiten estar integrados con mi modelo BIM, porque ya hay cierta información que cargo y me llevo a mi modelo BIM y sobre todo que luego yo soy capaz de actualizar en el modelo BIM, en Revit en este caso, cualquier modificación y traérmela, pasar por un plugin de veras y sacar pues rápidamente imágenes de renderizado que me permiten tener estos acabados, que evidentemente es muy futurista, claro que sí, aquí no le vamos a dejar a la máquina crear sin nuestra supervisión, pero nos permite llegar a cosas que, como decía el titular de la charla, antes tardábamos horas, ahora tardamos minutos. Que antes de llegar a esos minutos necesitamos configurarla y entrenarla. Claro, al final el entrenamiento es básico para la utilización de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial alguien le tiene que entrenar a ser inteligente, ¿no? Y aquí, bueno, este es el ejemplo de veras, os traigo un ejemplo de TestFit, que al fin y al cabo hace cosas parecidas. Luego hay que, evidentemente, todo esto software requiere un análisis en varios niveles, a nivel de si me resuelve mi problema, la tipología arquitectónica que generan, porque en el caso de TestFit solo genera viviendas a lo largo de un pasillo interior, ¿vale? No tiene la posibilidad de hacer viviendas pasantes o de momento no tiene la posibilidad de hacer viviendas pasantes, por lo tanto, esa investigación tiene que ser continua porque lo que hoy TestFit en este caso no hace, es posible que lo haga, pero evidentemente esto para analizar encajes volumétricos de ciertas tipologías de vivienda, como dormitorios, dos dormitorios, tres dormitorios, estudios, y sobre todo nos permite tener un análisis de coste asociado, porque yo tengo, al final estoy creando volumen, pero estoy creando volumen que tienen inteligencia y estoy iterando nuevamente los datos que me pueden sacar al final unos datos que por ejemplo, para mi empresa son importantes, saber cuántas unidades tienes, cuánto es el hard cost total de esa construcción, cuánto es el yield on cost y cuál es el valor que le voy a sacar a esa inversión o el valor total de la inversión, ¿no? Al final, aparte de estas dos que os he mostrado, tenemos más. Tenemos en este caso estos dos ejemplos de la izquierda, ejemplos españoles que están
apostando muy fuerte y desarrollando mucho su herramienta comercial. Una está ya a nivel comercial, que es Architectures, la que veis del centro. La otra de momento no, está solo para casos de colaboración empresarial. Y la tercera que os pongo ahí es algo, una que ha salido últimamente, ha pegado fuerte, que es Espacio AI. Todas estas se dedican a hacer cosas parecidas y evidentemente estamos en una fase de conocimiento y de investigación. Pero no quiero que os quedéis con el mensaje de que esto se trata de usar herramientas. Al final, el enfoque del máster es ir más allá porque no podemos invertir o no solo podemos invertir estos próximos años del desarrollo de la inteligencia artificial en prueba y error de múltiples herramientas. Hay que entender la tecnología para saber primero qué herramientas es la que más me conviene, porque sabiendo la tecnología que esa herramienta tiene detrás, yo la puedo adaptar a mis necesidades. Y si una herramienta no me convence, saber qué tendría que hacer para no depender de la herramienta y poder desarrollar mi propia tecnología basada en mis propios modelos de inteligencia artificial que se nutrieran de mis datos y poder, a través de múltiples herramientas, como pueden ser los agentes y las herramientas de automatización, etcétera, etcétera, para saber sacarle mi mayor partido a lo que quiero hacer. ¿Vale? No vangamos un poco los errores de que hemos venido teniendo últimamente, los últimos años con la metodología BIM, en la que la propia herramienta encorsetaba la manera que yo tenía de trabajar, que eso es un error, y no, sino que ahora se nos abre un mundo de oportunidades. Ya no es una discusión de si usar Revit, Archicad o si el IFC es el mejor vehículo. Ya no estamos hablando de eso, ahora estamos hablando de nuestro propio trabajo, de un montón de campos de uso y de una tecnología muy potente que está detrás de todo esto, que es vital poder entenderla. Y aquí os cuento muy rápidamente el caso fallido, y por eso lo pongo entre paréntesis, de iPad. iPad era un software que hacía exactamente lo mismo o cosas parecidas a los que os he mostrado con Autodesk Forma o con TestFit. Y de aquí tenéis el caso de la misma parcela de Barcelona que veíamos con Forma. Y se podía generar, tenía un sistema muy similar a cómo funciona Dynamo para los que conocéis, porque el creador era el mismo. Eh, pero digamos, desde medio año para acá o desde después de verano, se descontinuó y se quedó solo como una solución de espacio, de distribución espacial para edificios de oficinas y incluso de hospitalarios. ¿Por qué? Porque, bueno, porque vieron que su campo de uso iba más, se centraron en ese caso de uso y abandonaron la generación de geometría. Pero ¿qué pasa? Que al final, imaginaros que tú aplicas tu estrategia y te apalancas en el uso de iPad y compras licencias y estableces toda una estrategia de implantación de inteligencia artificial para el proceso de ideación de un modelo de arquitectura o de un proyecto de arquitectura en este tipo de software. Pues evidentemente de la noche a la mañana te quedas un poco huérfano. Por lo tanto, vuelvo a la reflexión que os hacía. Al final, depender de la tecnología a día de hoy en este nivel de madurez de la inteligencia artificial es bastante arriesgado, y por ello conocer la tecnología que hay detrás, conocer la programación, conocer las bases computacionales, conocer la base teórica matemática que tiene detrás de todo esto para entender cómo puedo aplicarla, pues evidentemente nos da mayores herramientas para no estar esclavos de la amalgama de herramientas que hay a día de hoy en el mercado, concretamente para nuestros campos de uso. Y con esto termino. No sé si, Carmen, dejar un momento de dudas o pasamos un poco a explicar y luego las dudas al final. Bueno, yo creo que podemos empezar a contar un poquito sobre el máster, si queréis saber algo más, y así os dejamos que los asistentes puedan poner preguntas en el chat, ¿vale? O preguntan en el apartado de preguntas y respuestas y les vamos leyendo conforme vayan surgiendo las dudas, ¿vale? Voy a compartiros un poquito más de información del máster que os estaba comentando Fernando. Bueno, aquí tenéis, es el máster en Inteligencia Artificial aplicada a Arquitectura y Construcción, ¿vale? Al final la idea es que, bueno, como os contaba, teníamos el posgrado y a partir del posgrado, viendo que se quedaba insuficiente para los alumnos, decidimos pues que era el momento de crear un máster
que al final, bueno, sabéis que tiene mucho hype la inteligencia artificial, pero tal como os, os ha explicado Fernando, ¿no? Hay que ver también cómo utilizar las herramientas conforme nosotros necesitamos, ¿no? A nuestra conveniencia, no tanto dejarnos llevar por todo este hype que está habiendo. Entonces, bueno, la idea es formar no solo expertos en tecnologías digitales y disruptivas, sino también, pues eso, a profesionales que sean líderes, visionarios, capaces de dirigir esta industria, ¿vale? Hacia un futuro más eficiente en temas también de innovación, sostenibilidad y temas de eficiencia. Es un máster que en sí detalles técnicos dura un año porque tiene 60 ECTS, que son los créditos universitarios que avalan que sea un título propio por parte de la Universidad de Barcelona. Esto también es importante saber que es un máster acreditado y validado por un respaldo detrás, ¿vale? Es un máster que efectivamente tiene esos 60 créditos. La duración es un año académico, empieza en noviembre 2025 hasta noviembre 2026. La metodología Live Online, que significa que tenéis clases en directo. Bueno, ahí Fernando lo dice muy bien y dice, bueno, esto evoluciona muy rápido. ¿Qué mejor actualización que una clase en directo? Que no tienes la actualización del día de hoy, que estoy dando el directo, es lo último que ha salido hasta hoy, porque va todo tan rápido que es necesario, bueno, ese directo. Luego, ese contacto con los profesores también es muy interesante, contacto con la industria, como hablaba al principio, que es una de las señas de identidad también de Figurat. El máster lo hemos sacado en tres idiomas, español, inglés y portugués. Este, que lleva Fernando como director, es el de español, ¿vale? Específicamente, aunque los tres comparten, bueno, pues todo lo que ha sido el contenido académico se ha decidido desde los directores, ¿vale? Lo han desarrollado los directores, especialmente los directores de portugués, junto con Fernando en español, y ellos han decidido todo ese sílabus, todo ese contenido académico, cómo tenía que ser estructurado para llegar al objetivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí vemos esos bloques, esta estructura de aprendizaje. Se desarrolla en cuatro bloques, como bien estamos viendo. Un primer bloque que sería la lógica computacional y fundamentos de la IA aplicada al sector AECO. Empezamos por los básicos. Sabemos que los arquitectos, ingenieros, constructores no se formaron nunca en la IA, es algo totalmente nuevo para todos, así que vamos a empezar por los básicos para poder ir desarrollando ese conocimiento poco a poco a lo largo de todo el año. El bloque 2 ya entra en, pone áreas clave de la IA aplicada al sector AECO y a programación. Vamos a entrar en la optimización de proyectos. También vamos a entrar en la parte de ética, que también es importante desarrollar. Y el bloque 3 vamos ya a diseño generativo. En la parte de diseño generativo introducimos la parte de BIM. En el bloque 4 hablamos ya, es el último bloque y lo utilizamos para, lo hemos llamado tecnologías disruptivas porque ya lo utilizamos para ver cómo, bueno, hemos aprendido esa trayectoria desde el bloque 1 hasta el bloque 3 y ahora en el bloque 4 vemos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Empezamos a expandir todo ese conocimiento, todo eso que hemos aprendido, a ver hasta dónde podemos llegar en temas de smart cities, de sostenibilidad, de construcción inteligente, ¿vale? A lo largo de ese bloque. Y por último, el trabajo final de máster, que va a consistir en que lo vamos desarrollando poco a poco a lo largo de todo el curso, va a consistir en saber desarrollar tu propia solución, desarrollar una solución digital, como decía Fernando, no depender de las IAs que ya existen, sino saber desarrollar tu propia solución de acuerdo a tus necesidades, ¿vale? Entonces, yo lo he explicado así muy por encima. Fernando, por favor, a ver si tú puedes explicarlo un poquito mejor, que tú eres el experto, Sí, y te al doy un final poco la palabra. de lo que se trata es de acompañar al alumno en un recorrido anual de cuatro bloques formativos con sus correspondientes módulos, en el que, como dice Carmen, al final tengas un barniz completo de todas las posibilidades de aplicación que tienes de la inteligencia artificial a lo largo del ciclo de vida de cualquier activo de construcción, pero evidentemente entrando en el barro, remangándose los pantalones y realmente haciendo cosas con nuestro propio conocimiento, con nuestras propias manos, con el propio conocimiento a nivel de programación que se va a dar y por eso está ahí en el módulo 2,
luego se profundiza más, pero al final ahí se están dando conceptos de lógica computacional, de programación, se va a hablar de Python, se va a hablar de Machine Learning, se va a hablar de series temporales, se van a hablar de un montón de conceptos del Big Data, del análisis de bases de datos. Al final hay que entender la tecnología que hay detrás y sobre todo transformar nuestra manera de pensar, porque esto no es decirle a la IA que nos haga el trabajo, sino es cómo tengo que tener yo todos los inputs que le voy a dar a la inteligencia artificial de una manera lo suficiente bien consolidada como para que mis resultados sean los mejores. ¿Vale? Y eso hablamos un poco de los fundamentos. Luego vamos a profundizar y vamos a ir por áreas claves, es decir, vamos a analizar su campo de aplicación en la fase de diseño, su campo de aplicación en la fase de licitación, su campo de aplicación en la fase de construcción, el uso que a día de hoy puede hacerse en la fase de obra con las dificultades que una fase de obra implica. Y las dificultades no de una fase de obra, sino las dificultades que una obra en sí tiene a nivel, lo que decía, personas, procedimientos, etcétera, etcétera. Vamos a hacer no un recorrido por la metodología BIM, sino una actualización de cómo la IA puede mejorar todo lo que ya tenemos en la metodología BIM y mejorarla a través de el entendimiento de la metodología BIM como datos, como bases de datos que tienen detrás los modelos o como las bases de datos potenciales que tienen los modelos detrás y sacarle ese mejor partido, es decir, llevar al siguiente nivel el BIM. No hablar de BIM, sino hablar ya de Big Data, de Business Analytics, al fin y al cabo aplicar la estadística para la mejora de decisiones y los métodos estadísticos basados en inteligencia artificial, como puede ser Machine Learning, entre otros, y todas las bibliotecas que os contaremos en el máster, y cómo eso, aplicado a todo lo que ya sabía de BIM, puede hacer que en caso de uso obtenga mejores resultados. Para luego, como bien ha dicho Carmen, cerrar ese círculo con todas las tecnologías disruptivas eh, que están en el campo de las Smart Cities. ¿Y por qué decimos el campo de las Smart Cities? Porque muchas de estas tecnologías, su campo de aplicación se queda corto si es para un edificio concreto. Estamos hablando de IoT, estamos hablando sensórica, estamos hablando de análisis de datos de toda esa sensórica que tienes y esa capacidad de decisión sobre la escala urbana para diseñar de manera paramétrica entornos urbanos, todo lo que es la interacción. Si hablábamos de BIM, pues todo lo que es la interacción con la metodología GIS y poder tener toda esa gestión a una escala mayor de la edificación para poder aplicarla en el diseño urbano en fases iniciales y la gestión urbana en fases finales y sobre todo que nuestro ciclo de vida de los activos aumente en el tiempo. Y evidentemente yo creo que en ese año damos un recorrido bastante grande sobre todo lo que tenemos a día de hoy disponible. Lo que tenemos a día de hoy disponible a fecha 1 de abril probablemente sea distinto a lo que tengamos, o un poco distinto, no voy a decir muy distinto, un poco distinto a lo que tengamos el día que comencemos el máster. Y por eso la investigación continua que tienen los profesores, que el día que lleguen a la clase tendrán el conocimiento más fresco del contenido preparado, es proceso para la clase que van a dar y al final es un máster muy ambicioso por lo que implica a nivel estudiante, pero también a nivel docente. Te lanzo una pregunta, Fernando, que han hecho por aquí. Dice, ¿nos enseñan herramientas de IA gratis o pagas o una metodología de cómo usar varias? Al Dentro final, del tema de pagos, siempre dentro del máster, todo lo que se da está dentro del máster. Bueno, ahí ya no os tenéis que preocupar. Y al final el Eh, trabajo de las herramientas que se ofrecen dentro del máster ha llevado un trabajo previo de investigación por parte de los docentes para poder ofrecer cuál es la mejor herramienta en esa fecha para los alumnos. Y te pongo el ejemplo, hay herramientas como contaba de iPad que son gratis o que eran gratis eh, y que 6 meses después cambian su modelo de licenciamiento y ya no son gratis. Herramientas que permiten en pues proyectos de prueba a los alumnos o al profesional y a los 6 meses dejan de permitir
esa prueba y se cierran completamente. Herramientas que piden absolutas millonadas porque están tratando de levantar unas rondas de financiación para que poder escalar su mercado y poder convertirse en una aplicación real. O sea que aquí, por eso os contaba el tema de las herramientas. El tema de las herramientas es muy, muy complejo y el enfoque de este máster no va a herramientas, sino va a metodología. Por lo tanto, que vosotros sepáis distinguir qué herramienta para lo que quiero hacer es la mejor en febrero del 2026, que puede no ser la misma que sea la mejor en agosto del 2027. Por eso, lo que vamos a dar son herramientas para poder filtrar, herramientas para poder incluso desarrollar y sobre todo herramientas o instrucciones para poder sacar los datos y no ser que esos datos no sean cautivos de las herramientas, porque al final el análisis de los datos a través de la programación siempre lo vamos a poder hacer. Claro, al final lo interesante es que es un máster profesionalizante para que tú puedas ofrecer a tu empresa una solución de inteligencia artificial que pueda perdurar también un poquito en el tiempo y que pueda ser capaz de adaptarte a los diferentes, bueno, movimientos de este mercado. Eso Por es. eso también este máster tiene una parte muy importante de programación, que era una de las cosas que se decidió introducir. ¿No? Había como una gran duda de si introducirla, hasta qué nivel introducir la programación, pero se consideró importante precisamente para no quedarnos esclavos de esas herramientas. Voy a contaros un poquito más las áreas profesionales que hemos detectado de entrada de este máster. Bueno, tenemos el especialista en construcción inteligente, ¿vale? Smart Buildings, que puede diseñar y gestionar estos proyectos que incorporen sistemas automatizados con la idea de mejorar eficiencia energética, seguridad, confort de edificios, desarrollar de soluciones para la construcción, ¿vale? Que además optimiza herramientas para el diseño, la planificación, logística o mantenimiento, tanto de edificación como de infraestructuras. Director de sostenibilidad o director de innovación, aplicar la inteligencia artificial para optimizar recursos, reducir huella de carbono, gestionar de manera eficiente ciclos de vida de edificios. Este, por ejemplo, no sé si es tu cargo, Fernando, director de innovación, ¿no? Sí. ¿Eres tú en Bueno, Cronos? director, vamos a dejarlo responsable. No, es arquitecto de innovación y tecnología. Ya se va más a implementación de soluciones tecnológicas en empresas de arquitectura y construcción, optimizando procesos como el diseño, planificación y gestión de proyectos mediante IA. Aquí son bueno, los nuevos cargos que se van detectando con esto. No sé si quieres comentar algo, Fernando. Yo incluiría incluso toda la parte de a futuro de industrialización, porque no que sea responsable de de la estrategia de industrialización, pero sí la industrialización per se, con su extensión en los próximos años, que va a ser inevitable, va a requerir de especialistas en inteligencia artificial, de especialistas en computación, porque al final el diseño que van a necesitar a nivel, o sea, al final el diseño asistido por ordenador y el diseño inteligente va a ser crucial a la hora de diseñar la manera de ensamblar, de configurar, de fabricar todas esas piezas que antes se que ejecutaban en una obra y de manera industrializada en una fábrica y todos esos procesos van a requerir, sin lugar a dudas, automatización y muy posiblemente inteligencia artificial. Bueno, pues ya vamos acabando. Si queréis hacer alguna pregunta más, podéis aprovechar el chat para hacer esta pregunta. Eh, Finalmente, Fernando, ¿por qué aconsejarías hacer este máster antes que otros que puedan encontrar otras formaciones que puedan encontrar en el mercado? Bueno, al final yo creo que el formarse a día de hoy en inteligencia artificial iba a decir que no es una obligación profesional si queremos mejorar a futuro en una industria en el que va a cambiar o en un mundo que va a cambiar en los próximos años. Eh,
el ofrecer esas, como ha dicho Carmen antes, esas sesiones en vivo en el que se garantiza en todo momento la actualidad del contenido y que a lo largo del año ese contenido es siempre el más actualizado. Me refiero que no van a ser sesiones que a lo largo del año no se van a actualizar, sino cada módulo está secuenciado en el tiempo, tiene un calendario y es en esa fecha, es lo más actual que se puede consumir. El soporte de los profesores o mentores a lo largo del trabajo fin de máster es crucial porque al final al alumno no solo se le da las herramientas didácticas y teóricas para aprender, sino que se le pone a aplicar desde el primer momento y con la implicación del trabajo fin de máster, ese acompañamiento durante el trabajo fin de máster por un tutor, que en este caso es personal docente del máster, pues da muchísimo soporte y muchísimo apoyo a los alumnos. El trabajar en grupo, porque al final es una de las cosas que es marca, yo creo, de Figurat y que genera unas sinergias entre profesionales que se encuentran en diferentes partes del mundo y que a mí me consta y lo he visto, que han generado auténticas grupos de amigos que se quedan a lo largo del mundo para ver con posterior al máster y al final el valor humano que también te llevas del máster, tanto en el conocimiento de los profesores que has conocido, la interacción con ellos y sobre todo con tus compañeros, es algo que en un máster que no tienes esa interactuación con tus compañeros a nivel vivo, en reuniones en vivo, en las tutorías, en las reuniones como equipo, incluso con los profesores, esas sinergias que se generan, ese networking, al final es un valor añadido al máster que evidentemente hace que tu camino no acabe en el año que has cursado, sino que continúe con relaciones profesionales consolidadas una vez finalizado. Y también lo que afirman los alumnos, esto de trabajar en grupo nos lleva funcionando muy bien. Empezamos a incorporarlo con el máster de BIM Management, para edificación, un poco así como prueba. Y a partir de ahí lo hemos ido trasladando al resto de los másters que hacemos porque se aprende mucho de los compañeros. Y eso también, ese know-how de cómo se hace en distintos países o cómo es la situación. Al final, pensar que vuestros mismos compañeros también son del sector, entonces eso hace también que funcione muy bien. Y una de las cosas que destacan es que no solo se aprende de arriba abajo, ¿no? Sino también transversalmente entre los compañeros y luego que también los profesores y mentores actúan como compañeros también en muchos momentos a lo largo del máster y bueno, esas relaciones se van estableciendo en todos los sentidos. Y eso, bueno, pues ayuda porque es un máster que normalmente quien lo hace está trabajando a la vez que está haciendo el máster, tiene mucha carga laboral, el máster, familia, y entonces pues eso también ayuda a motivarse a seguir haciéndolo. A veces el trabajo es duro, pero claro, cuando tienes una duda, pues está bien tener al profesor, pero también está bien tener un compañero que si tiene la misma duda que tú, pues vais los dos al profesor, no sé, es otro rollo que Ujú. ayuda bastante también a que esto lo saques adelante y lo saques bien, ¿no? O sea, la idea Sí. al final es que sea una experiencia, un trayecto, ¿no? La experiencia Figurat que vendemos, que es ese trayecto a lo largo del máster, que no es solo aprender conocimientos, sino que va mucho más allá. Sí, además que los propios compañeros tiran de ti y hay casos, acabamos de terminar, como decía antes Carmen, la segunda edición del posgrado y ha habido testimonios de compañeros que decían, no, yo me hice este grupo, confiaba mucho en aprender de ellos y ha sido así y al final los propios alumnos aprenden del resto de alumnos y hay mucho conocimiento que se comparte más allá de las clases y eso evidentemente también es un valor. Exacto. Bueno, si tenéis más dudas o queréis preguntar algo más del tema, tenéis este código QR que os he dejado en pantalla. Aquí vais a ver información del máster, como también podéis preguntar a un asesor acerca del mismo para tener más detalles. Sabéis que en Figurat lo que hacemos es que podéis ver la información, os ponemos en contacto con una persona que será vuestro asesor y ese asesor lo que hace es que, bueno, pues se encarga de vosotros de resolver todas las dudas, hace una reunión con vosotros para mostraros compartiendo pantalla el máster en detalle, traslada vuestras preguntas a un profesor si él no sabe responder, son preguntas muy técnicas
intenta asesoraros y ayudaros el máximo posible en todo lo que necesitéis durante todo el proceso, ¿vale? Pero intentamos también que sea un trato muy humano a lo largo de todo. Aquí hacen un comentario, dice no tener miedo a la programación, ya que tenemos programación en idioma nativo. No sé muy bien a qué se refiere. A lo mejor, Fernando, tú lo entiendes un poco mejor. Mm, No, pero te voy a poner un caso. Al final, si algo también nos pueden enseñar, es un momento ideal para aprender programación para los que tengáis esa duda. Al final, si todas nos pueden ayudar estas herramientas de inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera, etcétera, no solo a programar, que además programan y programan decentemente, sino a entender lo que estamos programando o lo que nos piden que programemos, con lo cual no tanto como idioma nativo, que yo entiendo que se refiere a poder hablarle a ChatGPT y conseguir el código, sino servirnos de la inteligencia artificial para entender mejor el código, que al fin y al cabo para gente y perfiles que no somos nativos en la programación, no somos informáticos, no somos ingenieros de sistemas ni nada parecido, bueno, pues evidentemente tenemos una barrera de acceso que a día de hoy es más fácil superarla. Fernando, tenemos una pregunta. Pregunta si el máster puede ir dirigido a especialidades en construcción como especialidad eléctrica, sanitaria. Bueno, al final el perfil profesional de cada profesor también se ha buscado un poco que tengan todo ese perfil en una variedad de perfiles interdisciplinares, es decir, que haya profesionales de estructuras, de instalaciones, gente dedicada a la obra, gente dedicada a la fase de mantenimiento y gente dedicada a la fase de diseño, que luego cada alumno lo quiera llevar a cuál es más su fase concreta, pues evidentemente dentro de la fase de obra es el alumno el que basado en o es el profesional, porque al final llegan al máster siendo profesionales, es el profesional el que va a encontrar su caso más concreto de uso y de aplicación. Y os pongo un ejemplo del mismo posgrado que hemos acabado, es decir, había unos alumnos que eran especialistas en Lean Construction y han propuesto hacer el trabajo final de curso, que en este caso es de menor duración, sobre la aplicación de la IA para una planificación Lean Construction en la obra, es decir, ensayar una reunión de, de lanzamiento de un proyecto basado en la metodología Lean, pero todo con métodos de inteligencia artificial y con automatismos y aplicaciones basadas en este tipo de herramientas que se explican en este grado, en el posgrado. Entonces, quiero decir con esto que al final es el alumno en el que se le abren los ojos a una nueva tecnología, unas nuevas metodologías aplicables y que sabe de manera intuitiva llevárselo a su caso concreto y empiezan a probar y al final la prueba, el error y el saber como el alumno, el máximo conocedor de sus propios procedimientos que aplica día a día, es el que mejor se lo va a traer. Es decir, yo, por ejemplo, no soy especialista en ninguna especialidad de instalaciones, ni eléctrica ni sanitaria, pero si lo fuera, sería a lo primero que iría a aplicar todo lo aprendido. Que cada uno nos lo llevamos a nuestro campo de uso. Bueno, que no, el máster no está centrado, no está siguiendo un ciclo de vida del proyecto donde hay diseño, luego la parte de gestión, luego mantenimiento, sino que vas aprendiendo cosas que puedes ir aplicando a las tres fases, ¿no? Eso lo tengo entendido yo, ¿verdad, Fernando? Eso es, sobre todo en un inicio no hay una teórica aplicada a cada fase, sino hay una teórica general, hay una teórica de entendimiento de cómo es la tecnología, para luego en los módulos posteriores poder contar cómo aplicarlo a cada uno de las fases del ciclo de vida. Pero además, si eso no es suficiente, es el propio alumno el que se va a dar cuenta de cómo en su día a día lo va a poder aplicar. Bueno, es más abierto, es más generalista como para que lo puedas luego aplicar, porque al final aquí estamos hablando de que vas a aprender a programar, luego aprendes temas de BIM, luego aprendes temas de diseño, aprendes temas de, bueno, de distintas tecnologías disruptivas, que es lo que vas viendo tú, se te va abriendo la mente a dónde lo puedes aplicar. Y esa solución, que sería tu trabajo final de máster, se te va abriendo la mente a, mira, con todo esto que he aprendido, podría crear algo que sería así y que es lo que necesitaría en mi Claro, especialidad, ¿no? Sería algo claro. así.
Que para esa pregunta, si la pregunta es si a lo largo del máster va a haber una clase en la que se te va a decir, para el diseño de instalaciones eléctricas, la mejor herramienta basada en la inteligencia artificial es esta, no está enfocado ahí. No está, está enfocado a que tú mismo seas capaz de filtrar y esa búsqueda, porque es que eso he puesto el ejemplo de el listado de Stefan Mercuri, que al final son 1060. Si tuviéramos que filtrar para cada caso de uso de cada uno de los alumnos cuál es la que mejor le va a valer, es muy difícil. Al final se trata, porque además las 1600 que están ahí, probablemente un alto porcentaje se descontinúen o evolucionen a otra unidad de negocio, a otro mercado. Entonces, es muy difícil, porque se trata de dotar de las mejores herramientas para que el propio alumno, en función de su caso de uso, pueda tomar esa decisión. Que evidentemente habrá recomendaciones, y habrá recomendaciones, como he dicho, basadas en la propia experiencia de cada uno de los profesores, porque día a día se están enfrentando a ellas, pero no tanto como una prescripción de herramientas, sino al final es eso, son de aplicaciones, no de herramientas, sino lo que se da es el conocimiento necesario para poder afrontar esa decisión en el futuro profesional. De todas maneras, que yo entiendo que si alguien quiere una herramienta para aplicarla, o sea, pues bueno, aprende esa herramienta y aplícala, no haces un máster para aprender a utilizar una herramienta de IA que te sirva para una cosa concreta. Para Claro, eso no hace falta que estudies un máster de todo un año, ¿vale? Esto es mucho más, esto es ser el solucionador de inteligencia artificial de tu empresa, poder hacer distintas cosas. Entiendo que sí, sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Os comento que sí, mira, cualquier duda, pues pueden consultar al asesor, sí que hay becas, hay ayuda, eso tiene que ver con un asesor directamente. Y bueno, os agradezco que hayáis estado aquí, agradezco Fernando, muchas gracias por tu explicación, ha estado muy bien, muy completa. Y bueno, pues nada, espero que os haya interesado y nos vemos a la próxima. gracias a todos. Gracias, Carmen. Muchas gracias, hasta luego.